Vamos a hablar ahora de la crítica situación del coronavirus y de los efectos que esto podría tener incluso sobre las próximas elecciones. Para ello hablamos ahora con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Doctor Bernucci, gracias por contactarse con Selene. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Doctor, partamos describiendo este escenario, el escenario actual, porque tal vez en junio, en julio del año pasado había muchísima conciencia entre la gente de lo crítico que era el momento que estaba viviendo Chile. Hoy día parece que la conciencia no es la misma, tal vez por agotamiento. ¿Se puede comparar lo que está pasando hoy día en términos de las camas críticas, de los fallecimientos, de la situación en las UCIs, con lo que vivimos a mediados del año pasado? Es una súper buena pregunta, principalmente porque efectivamente si uno compara contagios totales, que es la incidencia, que es la cantidad de casos nuevos que van apareciendo día a día, probablemente esos números no sean comparables a lo que aconteció a mediados del año 2020, principalmente porque el máximo pic, o antes de llegar al pic, entre los 6.000 o 7.000 casos que tuvimos a mediados de julio, esos se estaban dando en un contexto con 20.000 exámenes, o sea, con una positividad que bordeaba casi el 30%. En cambio, hoy día mismos 5.000 y tanto, casi 6.000 casos positivos que estamos teniendo al día, se consiguen con 60.000 exámenes. Entonces, efectivamente, nuestra positividad ha bajado y, por lo tanto, hablar de números absolutos, de números brutos, comparar esos números, no es tan correcto. Por lo tanto, tenemos que irnos a una dinámica donde sí podamos ser un poco más comparable o un poco más en espejo de poder hacer. Lo que teníamos de hospitalizados en COVID a mediados del año pasado eran alrededor de 1.900, casi 2.000 pacientes. La verdad que hoy día ya superamos esa cifra, ya que nuestra capacidad de camas ha crecido totalmente. Estamos casi a un 250, 300% de iniciar la pandemia, o sea, el crecimiento exponencial ha sido brutal y en ese sentido, efectivamente, tal vez haya otros números que todavía no tenemos total claridad, pero que nos sirvan también para ver la magnitud del impacto, que por ejemplo tiene que ver con cuál es la demora que están teniendo los pacientes para ingresar a hospitalizarse o para ingresar a unidades de paciente crítico. Ahí es donde se forma, ¿no es cierto?, un tapón en los servicios de urgencia o en otros servicios de apoyo que tienen que ingresar pacientes porque no ingresan. Efectivamente, ese número para nosotros es sumamente importante y estamos tratando de ver cómo lo sistematizamos para efectivamente ver el impacto más allá de los casos totales que, como te digo, no es totalmente comparable. ¿Hay, doctor, capacidad en este momento para atender a todos los pacientes que los requieran en camas críticas, en UCIs, en ventiladores, en personal también, que es necesario, por cierto, para hacer que todo eso funcione, o estamos llegando ya a un límite? Yo creo que estamos llegando a un límite. Ahora, el tema es que muchas veces la gente en la casa se imagina, ¿no es cierto?, como que cruzar el límite es un interruptor, o cruzar el límite, ¿no es cierto?, es como bajarle la puerta al hospital y en realidad aquí nos vamos todos para la casa, pero en realidad eso no es así. El límite se lee justamente por este número que yo te describía recién. Cuando tú empiezas a superar el 90% de capacidad de unidades de paciente crítico, lo que sucede no es que se cierre la cortina, sino se enlentece el flujo de salida de pacientes con la entrada de pacientes. Y al lentecerse este flujo de entrada de pacientes, muchos pacientes empiezan a recibir tratamientos, como conexión a ventilador mecánico u otro, fuera de las unidades idealmente para ellos. Y está descrita en la literatura que recibir ese tipo de tratamientos aumenta la morbimortalidad, o sea, aumenta la enfermedad como tal y también aumenta las complicaciones e incluso la muerte. Entonces, en ese sentido, entre más enlentecimiento tengamos, mayor cantidad o mayor morbilidad asociada y mortalidad asociada vamos a tener, y justamente eso es lo que queremos evitar. Hoy en día, cuando se nos dice que tenemos 170 camas disponibles, tenemos 170 camas para todo el país, pero la capacidad de movilización de pacientes, o sea, la capacidad de sacar un paciente y llevarlo a otra región, sea en una ambulancia o sea en una avionambulancia, se ve tremendamente disminuido porque primero tienes que restar los pacientes graves que no puedes mover porque están demasiado graves. Segundo, tienes que ver que la capacidad entre que tú indicas la movilización y se termina haciendo el traslado, esa cama que estaba disponible no se termina ocupando. Entonces, justamente sobre el 90%, que es el número que todos los especialistas y de gestores hablan, empieza a suceder esta situación y eso es lejos lo más complicado. Doctor, la segunda da hoy cuenta de una comunicación emanada desde la Dirección General de Redes Asistenciales a los directores de hospitales en que les piden no hacer declaraciones en la prensa ni generar una mala imagen de la gestión del gobierno. No sé si el Colegio Médico tiene información al respecto y qué les parece esta comunicación emanada desde la Dirección General de Redes Asistenciales. Mira, la verdad es que nosotros lo conocemos, digamos, esta comunicación a través de la prensa. La verdad es que nosotros, mirando hacia atrás, hemos tenido
otras situaciones más o menos similares, como por ejemplo, no sé si se recuerda, por ejemplo, cuando nos pasaba todos los septiembre, justo antes del estallido social, cuando los hospitales se quedaron sin insumos. Ahí efectivamente también hubo una orden directa desde la Moneda hacia todas las direcciones de servicios y hospitales para que justamente no comentaran esta situación, porque efectivamente según ellos se podía malentender y todos sabemos, digamos, en qué terminó todo aquello. Entonces, nosotros nos quedamos con la experiencia que hemos tenido muchos directores de hospitales, muchos directores de servicios de salud que han sido tremendamente valientes y en realidad, más allá de desnudar o no una falencia del manejo, lo que han hecho es que han comunicado la verdad hacia la población. Es muy importante esto. Cuando hemos hablado anteriormente sobre los problemas que tenemos en la comunicación de riesgo, que un hospital esté colapsado, que un hospital esté totalmente lleno, efectivamente eso también es comunicación de riesgo. ¿Y por qué? Porque esa información le permite a la persona de a pie gestionar su propio riesgo. Quizás si sabe que su hospital de su comuna, el hospital de su región, está totalmente lleno, vaya a evitar tal o cual circunstancia que lo vaya a poner en riesgo de contagio. Entonces, la verdad es que creemos que esto se enmarca, digamos, en una mala decisión probablemente de equipos comunicacionales, pero que no va con una lógica sanitaria, tal como muchas otras cosas y lo ha señalado nuestra presidenta. El subsecretario de Salud dice que esto es para entregar mejor información y generar vocerías responsables. ¿Le parece correcta esa apreciación? Creo que no hay vocería más responsable que pueda reflejar la real realidad de todas las localidades del país. Hay críticas también a lo que está pasando con el plan paso a paso. Ha habido bastantes cambios, se rigidizaron las normas claramente en la última semana, con el cierre de casinos, de gimnasios, de cines en fase 2, pero luego, a petición de la Conferencia Episcopal, por ejemplo, se permitió la reapertura con aforos limitados de las iglesias. ¿Qué les parece lo que ha pasado con la comunicación y con los cambios en la fase 2, considerando que el 96% del país hoy día está en fase 1 o en fase 2? Sí, ahí yo quiero aclarar un punto previamente, antes de responderle a la consulta. En realidad, no es que se haya rigidizado el plan paso a paso. De hecho, el plan, cuando nació el plan paso a paso en agosto del año pasado, era tremendamente más rígido. Hay que recordar que en esa fase 2 no teníamos prácticamente colegios, no teníamos abierto prácticamente, estaban recién abriendo los malls, teníamos cerrado totalmente los gimnasios, teníamos cerrado totalmente los casinos. Entonces, la verdad es que el plan paso a paso nació mucho más duro de lo que se está planteando ahora como rigidización. Y en realidad lo que se está tratando ahora es solamente de volver hacia, entre comillas, una normalidad de cómo nació y del cual en su momento estábamos totalmente de acuerdo casi toda la comunidad científica y académica. En realidad, nuestra presidenta, y lo que ha señalado también el colegio, es que el plan paso a paso está totalmente desdibujado. Y a pesar de que se intentó redibujar hace algunos días atrás, vemos que ni 24 horas después de puesta en marcha, digamos, entre comillas, endurecimiento, volvemos atrás con esta situación de los cultos. La verdad es que esto no se trata de ser antirreligioso, esto no se trata de atentar contra la libertad religiosa de cada uno, sino esto va en la sintonía de que justamente parte del manejo de la pandemia tiene que ver con restringir ciertas libertades de movimiento, libertades de agrupación y de reunión, y efectivamente cierta parte de esas reuniones, de esa limitación de libertades puede llevar a caso problemas no en la libertad de culto, sino en justamente una parte que tiene que ver con los aforos cerrados. Lamentablemente, desde la Organización Mundial de la Salud hacia abajo, hace varios meses nos vienen señalando que los cultos religiosos, independiente cuál sea la religión, sobre todo en espacios cerrados, son centros de altísimo riesgo, así también con los gimnasios, así también como los casinos, como lo sabíamos de antes. Entonces, la verdad es que lo que nos falta y lo que hemos solicitado nosotros es que el plan paso a paso recupere su lógica sanitaria, pero en coherencia. O sea, si estamos en una situación mala epidemiológicamente, 1, 2, no podemos realizar acciones de relajo, principalmente porque la realidad epidemiológica es mala. Por eso nosotros señalamos la palabra coherencia para el rediseño del paso a paso. Doctor, esto incluso porque lo que el gobierno ha autorizado es con aforos bastante reducidos, ¿no? 10 personas en espacios cerrados, 20 personas en espacios abiertos. ¿Aún con esos aforos hay peligro? Mira, la verdad es que lo descrito que hay en la literatura, así como el ministro del Interior, ¿no es cierto?, según él solicitaba que no había literatura al respecto, la verdad es que hay variada literatura,
hay casos emblemáticos a nivel mundial, ¿no es cierto? Tenemos casos acá en Chile, sucedidos, digamos, con 50 y 80 contagiados, uno que sucedió en Concepción, otro que sucedió acá en Puente Alto. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que la recuperación de las actividades normales, en este caso, por ejemplo, en los casinos, de los gimnasios, que ayer veíamos, ¿no es cierto?, una forma de protestar bastante novedosa y la cual a varios nos hace bastante sentido, más que limitar los aforos o limitar, porque el control que se hace de eso es muy difícil, es, en el fondo, realizarlos coherentemente. Si tenemos acciones de alto riesgo, independiente si estos sean 10, 20, 30 personas, en el fondo, esas acciones de alto riesgo tenemos que realizarlas en zonas epidemiológicas que sean adecuadas. Estamos hablando de 4 o 5. Pero si la zona está muy mala, en realidad no podemos realizar acciones de alto riesgo. A eso le llamamos nosotros coherencia. ¿Por qué dice que les hace bastante sentido esta protesta que realizaron algunas personas que básicamente fueron a hacer ejercicio en un mall? Porque la verdad es que es lo mismo que hizo la conferencia episcopal, pero de otra forma. La conferencia episcopal no hizo, digamos, una misa en un mall. Lo que hizo la conferencia episcopal fue a las autoridades directamente para que esto pudiera relativizarse. Y en realidad lo que hicieron estas personas, que al no tener los contactos hicieron esta forma de protesta, pero en realidad el sentido que se le encuentra es que en una mala realidad epidemiológica, centros comerciales que tienen aforo de 8.000, 6.000, 12.000 personas, incluso la verdad es que, y en la situación incluso en que estamos hoy en día con tasa de ocupación UCI, parece no tan coherente cerrar algunas cosas y mantener otras abiertas sin ninguna lógica sanitaria. Doctor, para entenderlo bien, entonces, lo que le hace sentido no es que se reabran los gimnasios, sino más bien que deberían cerrar los malls. Exactamente. Perfecto. Vamos a otros temas. Tenemos la vacunación, que es tremendamente exitosa, ha sido reconocida internacionalmente. Chile tiene uno de los mejores índices de vacunación del mundo. Hoy día llegamos ya a 5 millones de primeras dosis ya inoculadas y va a comenzar a inocularse personas sanas entre 50 y 59 años. Un tremendo éxito. Sin embargo, tenemos por otro lado estas cifras tan malas de COVID. ¿Se ve ya algún efecto de la vacunación, por ejemplo, en que haya menos pacientes de edades avanzadas? ¿O cuándo vamos a poder empezar a ver efectivamente los efectos de la vacunación sobre las cifras de fallecimientos, de camas ocupadas, de contagios, etcétera? Mira, la verdad es que han salido algunos reportes en los cuales ha habido cierta variación en los ingresos en la UCI. La verdad es que nosotros creemos que todavía nos falta un poco. Hay que recordar una cosa, y esto en base a varios casos que han sido comentados en las noticias. Lo primero es que la vacuna Sinovac, por su forma de actuar, por su forma de funcionar, la verdad es que la mayor cantidad de, por decir de alguna forma, la mayor protección que entrega la vacuna se genera 14 días después de la segunda dosis. La verdad que para nosotros es un tremendo contento y les hemos reconocido a las autoridades, al mismo presidente de la República, llevar 5 millones de contagiados, que aproximadamente, ¿no es cierto?, es un 20-25% de la población del país, 25% sí, vacunados, pero sin embargo, de primera dosis, la verdad, todavía no llegamos al 10%. Y si contamos de segunda dosis, y si llegamos segunda dosis más 14 días, eso probablemente va a bajar como a un 6%. Entonces, la verdad es que todavía nos falta un trecho que caminar para, justamente por fisiopatología, por cómo funciona, por farmacología, cómo funciona la vacuna, para que podamos empezar a ver los resultados poblacionales. Probablemente de aquí entre 4, 6 semanas más deberíamos empezar a tener las primeras buenas noticias, que no van a impactar con casos, sino va a impactar con baja la hospitalización, ojalá con baja de camas críticas y posterior a eso con una eventual baja en el número de fallecidos que se tiene que comparar cada 7 o 14 días hacia atrás. La verdad es que la cifra de contagios probablemente se va a mantener elevada, sobre todo porque se nos vienen los meses más fríos y probablemente la cantidad de contagios tienda a aumentar. Bien importante lo que dice usted, doctor. 4 a 6 semanas aproximadamente para ver las primeras buenas noticias. Mediados de abril, por lo tanto, principios de mayo, si uno saca la cuenta. Tenemos elecciones 10 y 11 de abril, o sea, un poquito antes de que pudieran darse esos cambios. ¿Es prudente hacer las elecciones en estas condiciones sanitarias? Mira, la verdad es que estamos en una situación bastante compleja. Nosotros más allá, digamos, más allá del acto eleccionario en sí, la única forma de llegar a un acto eleccionario en sí que sea más seguro que la situación actual o la eventual situación actual es que podamos, en el fondo, reforzar las medidas de manejo sanitario para poder controlar la cantidad de contagio y llegar. Lo que nosotros hemos señalado es que efectivamente existe una realidad sanitaria
donde sea imposible realizar el plebiscito. Estamos hablando con una tasa de ocupación de camas críticas sobre el 97 o cercano al 100%. Estamos hablando con servicios de urgencia totalmente llenos a través de muchísimas regiones, con imposibilidad de traslado de pacientes. Esa realidad, en base a lo que estamos viendo hoy día, es totalmente plausible y posible. Sin embargo, lo que hemos señalado es que para llegar a esa realidad, el país tendría que estar totalmente paralizado y en cuarentena en fase 1 absolutamente todo el país. Efectivamente, en ese caso es imposible poder realizar un acto eleccionario. Sin embargo, más allá del acto eleccionario, el país va a estar totalmente paralizado. Entonces, la verdad es que nosotros decimos que el acto eleccionario no debe estar escrito en roca. Tanto el presidente como la República como el Congreso tienen la capacidad legislativa y legal de poder, en el fondo, suspender el acto si es que están en estas condiciones. Pero la verdad es que a nosotros nos interesa, digamos, que conversemos ahora cómo paramos este asunto, y lamentablemente esa es la parte que hemos echado de menos de la discusión. ¿Y cómo se para este asunto, para ocupar sus palabras? ¿Debería, por ejemplo, haber una cuarentena total en todo el territorio nacional por algún tiempo, endurecerse algunas medidas? ¿Cómo se podría frenar esta alza? O sea, yo creo que lo primero es que en todas las zonas que tenemos fase 2 tenemos que hacer cumplir una fase 2 como tal. Tenemos que evitar todo lo que tenga que ver con las actividades no esenciales. Y eso mismo me realizaba yo con los malls y los centros comerciales. O sea, es imposible que nosotros pretendamos que en una fase 2 light o en una fase 2 light podamos controlar la cantidad de casos si es que no realizamos acciones. Y es la única forma de no seguir retrocediendo hacia fase 1. Y en zonas donde ya efectivamente los números ya no den, no tenemos otra opción que realizar, lamentablemente, para tanto las personas como finalmente para todo el país, acciones mucho más drásticas como la fase 1, pero que tienen que cumplir ciertas medidas. Esta fase 1 laxa, con 50% de movilidad, con muchos permisos al día, la verdad es que es imposible que podamos plantear algo. Si tenemos que realizar, en realidad, cuarentenas o fase 1 que sean muy cortas, muy drásticas, pero que permitan una reapertura precoz, pero que permitan a su vez bajar los casos. No podemos repetir la tontera y el error que significó una cuarentena de casi 5 meses en Punta Arenas, donde se daba un 50% de pases diarios y de permisos diarios a la población, con absolutamente todas las empresas abiertas, y solamente las personas que no pudieron acceder a eso terminaron adquiriendo todos los efectos secundarios en salud mental, económico, etcétera, en la pandemia. Y esa cuarentena bien hecha, digamos, o estricta, por ocupar lo que usted dice, ¿cuánto tiempo demoraría en surtir efecto y en lograr efectivamente bajar los casos y permitir luego relajar las medidas? Mira, en realidad eso va a depender. En general, la experiencia internacional, sobre todo de países que le ha ido bien con esto, que cierran en realidad, en pocos casos, estamos hablando de 14 a 21 días. 14 a 21 días, perfecto. Y como decíamos, quedan un poquito menos de 4 semanas para las elecciones. ¿Cuándo debería tomarse la decisión desde un punto de vista epidemiológico? ¿Cuándo se puede decir definitivamente no van a estar dadas las condiciones del 10 y 11 de abril o sí es posible hacerlo? ¿Cuándo se puede tomar una decisión como esa? Yo creo que tenemos que darnos espacio hasta algunos días antes, en el sentido, como te digo, que si están estas situaciones, el presidente de la República tendrá que ejercer todo el mandato de la ley que le entrega, o el Congreso en ese sentido. Yo creo que no podemos ni cerrarnos a que no se realicen las elecciones en este punto, porque todavía tenemos cierto espacio para mejorar la situación, o no podemos, en el fondo, dejar escrito en piedra que se van a realizar, porque efectivamente existe la posibilidad que el país pueda estar totalmente paralizado para dicha fecha. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.